Hola a todos, hoy vamos a ver la regla de Ruffini, una regla práctica para hacer divisiones. Antes que nada vamos a comenzar con una condición básica para poder aplicar esa regla. Todos sabemos el esquema de las divisiones, ¿no? Dividendo, el que quiero dividir, divisor, el que divide, cociente, el resultado que quiero encontrar, y resto lo que sobra la división. Bueno, esta regla de Ruffini está sujeta a que el divisor cumpla con una condición. La condición es que el divisor sí o sí debe ser un binomio, no puede tener más de dos términos, y ese binomio tiene que tener el coeficiente principal y el grado igual a 1. Esto quiere decir que aparece la variable, pero no puede aparecer con potencia 2 ni mayor, solamente potencia 1, y el coeficiente principal, es decir, el número que multiplica esa variable, también tiene que ser 1. Si la mayor potencia tiene que ser x, el otro término necesariamente es el término independiente. Por ejemplo, x más 2. ¿Podría ser un menos? Sí, podría ser un menos. Podría ser x más 2, x menos 3, x más 4. Podríamos utilizar un decimal o una fracción. Con todos estos divisores, que son binomios con coeficiente principal y grado igual a 1, se puede aplicar la regla de Ruffini. Solamente con estos. Si ya me aparece un x cuadrado o cualquier otra potencia mayor a 1, o acá un coeficiente que esté multiplicando a la x, entonces no voy a poder aplicar la regla de Ruffini y tengo que hacer la división con el método tradicional. Entonces recordamos, condición indispensable, binomio con coeficiente principal igual a 1 y grado igual a 1. Bajo estas condiciones voy a hacer la regla de Ruffini. Como es una regla bastante práctica, la mejor forma de entenderlo me parece que es con ejemplos. Así que vamos a ver una serie de ejemplos y al final vamos a decir o vamos a razonar a ver qué ventajas y desventajas tiene con respecto a la división tradicional, con la cual ya tienen que haber visto y con la cual se puede hacer cualquier tipo de división. Bien, ejemplo 1. Vamos a poner un 3. 3x cuadrado menos 2x más 5. Bien, observen que cumple las condiciones de Ruffini. La regla de Ruffini se hace con una tablita de este tipo, en donde acá en la primera fila se colocan los coeficientes del polinomio que quiero dividir en forma ordenada decreciente. Este ya está completo y está ordenado decreciente. Pongo simplemente los coeficientes 3, menos 2 y 5. Si se pierden, pueden poner acá como referencia a qué potencia estoy justamente haciendo referencia. Término de potencia 2, potencia 1 y término independiente. Y acá en un recuadro va este número con el signo cambiado. Menos 2. Siempre ese número con el signo cambiado. ¿Qué sería el menos 2? Sería el opuesto porque le cambio el signo, del término independiente. Término independiente porque es el que no tiene la x, no contiene la variable. Y aclaro que es del divisor, para no confundir con el término independiente del dividendo. Bien, entonces una vez que coloqué los coeficientes del que quiero dividir, el opuesto del divisor, comienzo la regla. ¿Cómo comienza la regla? El primer número lo bajo tal como está. Acá, los resultados van a ir acá abajo. Bajo el 3. Ahora el 3 lo multiplico con el menos 2. Siempre multiplico, y el resultado lo pongo en la columna de al lado. 3 por menos 2, menos 6. En la columna de al lado, a la altura del menos 2. Bien, sumo ahora con el de arriba. Casualidad también es menos 2. Menos 6 más menos 2, menos 8. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Multiplico y el resultado al lado. Menos por menos más, 8 por 2, 16. Lo mismo de antes, sumo. 16, 5, 21. Bien, ya no lo sigo haciendo porque no me quedaron más columnas. Este último número que obtuve es el resto de la división y estos forman el cociente.
cociente, muchas veces también lo encontramos como c de x. Se arma de la siguiente manera: se pone el primer número que encontré, que es el que bajé básicamente, el que bajé sin hacer ninguna cuenta, le pongo la x y le bajo un exponente al dividendo. Si el dividendo empezaba de x cuadrado, a este le tengo que bajar sí o sí una potencia, entonces este tiene x a la 1. Pongo el menos y 8. El menos porque este quedó negativo, y como este tenía potencia 1, el que sigue ya es el término independiente. Este es el resultado de la división, es decir, el cociente. Es así de simple. Es decir, acá a diferencia de la división tradicional, no estoy haciendo divisiones entre polinomios, no estoy haciendo distributivas, ni sumas ni restas de polinomios. Solamente operaciones numéricas. Multiplicar y sumar, nada más. ¿Con qué hago esas operaciones? Con los coeficientes del que quiero dividir y con el término independiente, con el opuesto del término independiente del divisor. Vamos a ver un segundo ejemplo, un poco más largo. Acá. 3x cuadrado menos x cuarta más 6 dividido x más 1. De nuevo, el divisor tiene coeficiente principal y grado 1, así que puedo aplicar Ruffini. Hago lo mismo. Acá fíjense, empiezo siempre de la misma de la mayor potencia. La mayor potencia del dividendo es x cuarta. Voy a ponerla acá como referencia. X cuarta, y bajo siempre de una potencia. X cubo, x cuadrado, x y término independiente. Ahora acá los coeficientes. El coeficiente correspondiente a x cuarta es el menos 1. El de x cubo, fíjense que este no tiene x cubo. ¿Qué hay que poner ahí? 0. Bien. Con x cuadrado, 3. Con x, no tengo términos con x de potencia 1. 0. Término independiente, el 6. Acá en un recuadro, el opuesto del término independiente del divisor. El opuesto de este. Este es menos 1, el opuesto es 1 positivo. ¿Y cómo empiezo? A este lo bajo tal como está. Y ahora multiplico. 1 por menos 1, 1 negativo, y el resultado en la columna al lado. Acá siempre voy a sumar, siempre. 0 más menos 1, menos 1. Menos 1 por 1, nuevamente menos 1. 3 más menos 1, 2. 2 por 1, 2. 0 más 2, 2. 2 por 1, 2. 6 más 2, 8. Una vez que hagan varios de estos ejercicios, las cuentas las van a hacer cada vez más rápido y se van a dar cuenta que es bastante simple. Es solamente multiplicar y sumar. Multiplico, el resultado en la columna al lado, sumo y después vuelvo a hacer lo mismo. Multiplico, columna al lado, sumo y así hasta terminar. Bien, armo el cociente. Empiezo del primer número, tal como está. Menos 1, x, y le bajo un exponente. X cuarta, x cubo. Siempre le bajo 1. Pongo el segundo, menos 1, y ahora voy en forma decreciente. Si este era x cubo, el que sigue es x cuadrado. ¿Con qué lo pongo acá? ¿Con más o con menos? Ah, bueno, me fijo el signo que quedó este número. Si este número quedó positivo, lo junto con un más. Bajo una potencia. Lo mismo. Y como este era potencia 1, este ya es el término independiente. Siempre el anteúltimo es el término independiente. Es decir, este es el término independiente, este es el término independiente. El que quedó en el recuadro, recuerden que es el resto de la división. Entonces tenemos resultado, cociente y resto. Podemos comparar esto con la división tradicional. Tal vez en el ejemplo 1 no notarían muchas diferencias, pero si quieren hacer el ejemplo 2 con la división tradicional, van a notar que acá hacen muchas menos cuentas. Que en el otro caso se hacía muy larga y teoría de errores en matemática, ¿no? Mientras más largo un proceso, mientras más operaciones tenés que hacer, más posibilidad de equivocarte tenés. Entonces siempre estas reglas prácticas son
para reducir la cantidad de operaciones y con eso minimizar el error. Algo fundamental en matemáticas. Uno a veces no entiende esas divisiones donde le hacen hacer 600 cuentas para llegar a un resultado. Si haces 600 cuentas, y bueno, 600 es una exageración, pero mientras más operaciones hagas, tengas 7, 8, 15 o 20 años, no importa la edad que tengas, mientras más operaciones hagas, más posibilidad tenés de equivocarte. Bien, entonces, bajamos, multiplicamos y sumamos. ¿Sí? Un ejemplo más y vemos a ver cómo se puede verificar esto. En realidad, la verificación se puede hacer con cualquier tipo de división, pero bueno, hay dos resultados importantes que me pueden ayudar a eso en este caso. Ejemplo 3. Bien, en este caso, a ver, ¿se puede aplicar la regla de Ruffini, sí o no? Y me fijo en el divisor. Es un binomio, bien, y el grado es 1, porque es la mayor potencia, y el coeficiente principal 1 positivo. Así que se puede aplicar sin problema. No importa que esté desordenado, ¿eh? Mayor potencia del grado del dividendo, grado 3. X cubo, X cuadrado, X término independiente. Los coeficientes, con x cubo menos 3, con x cuadrado 2, x no tiene 0, término independiente 2 positivo. Acá el opuesto del término independiente del divisor, el término independiente es menos 2, el opuesto es 2 positivo. Bajo el menos 3, multiplico, menos 3 por 2, menos 6. Sumo, menos 6 más 2, menos 4. Multiplico, menos 8 y 0, menos 8. Menos 16. Menos 8 por 2, menos 16, menos 14. Resto de la división, el cociente, vamos a llamarlo c de x nuevamente, menos 3, x y bajo una potencia, x cubo, x cuadrado. Menos 4, voy en forma decreciente, 7 del x cuadrado, el siguiente es x, menos 8. Y listo. Fíjense la rapidez con la que pueden hacer una división de polinomios. Bien. ¿Cómo hacemos para verificar las divisiones? Bueno, el algoritmo básico de las divisiones está desde los números enteros. Si yo tenía la división 17 dividido 5 en números enteros, hacían 17 dividido 5, 3, 3 por 5, 15, al 17 sobran 2 y ahí termina. Entonces tenía que el cociente es el 3 y el resto es el 2. ¿Cuál es el algoritmo para verificar las divisiones? Bueno, el dividendo siempre me tiene que dar igual al divisor por cociente más el resto. ¿Qué es esto, profe? Bueno, no, esto es algo bastante básico, si por ahí no lo recuerdan, pero es bastante básico. El 17, el resultado va a ser 3 por 5 más 2. Es decir, multiplico el cociente con el divisor, estos dos los multiplico, 3 por 5, 15, y le sumo el resto. 15 más 2, 17, es lo que dice acá. Divisor por cociente más resto. Bien, este mismo algoritmo se cumple para la división de polinomios. Y vamos a verificarlo. Voy a dejar escrito esto. Dividendo, el dividendo es el que yo quería dividir. Cuando yo lo escriba acá en la verificación, no hace falta completarlo ni ordenarlo, lo voy a escribir tal cual está. Esto debería ser igual al divisor. De nuevo, no hace falta ordenar ni nada. Por cociente, el cociente es el resultado, el que llamamos C. Y esto más el resto, más el resto dio menos 14. Bien, vamos a hacer esta cuenta. Le vamos a sumar menos 14 o restar 14 directamente y nos tendría que dar esto mismo, ¿eh? Vamos a poner el igual acá, así entra todo. Distributiva,
una multiplicación de polinomios, del menos 2 por los tres términos, después la x por los tres términos. Regla de signos y multiplicar, menos por menos más. 6x cuadrado, menos 2 por menos 4x, más 8x, menos 2 por menos 8, más 16. Ahora con la x, más por menos menos, 3x, sumo las potencias al cubo, los exponentes. Más por menos menos, 4, sumo los exponentes de x cuadrado. Más por menos menos, 8 por x, 8x. Acá ya puedo aplicar regla de signos, más por menos menos, 14. Reordenamos esto y sumamos. A ver, menos 3x cubo, la mayor potencia. No hay otra con x cubo, así que queda sola. Este ya está. Con x cuadrado tengo el 6 y el menos 4 nada más. 6 más menos 4, o 6 menos 4, 2. 2x cuadrado. Con x tengo el 8x y el menos 8x, se cancelan. Término independiente, 16 menos 14, 2 positivo. Bien, fíjense que es exactamente el mismo polinomio. Es decir, dio la verificación. El dividendo fue el resultado de multiplicar divisor por cociente más resto. Esta especie de verificación, un algoritmo básico de las divisiones, tanto para los números reales como para las divisiones de polinomios, se debe cumplir siempre, sea con la regla de Ruffini o sea con la división tradicional. Y es una forma de verificar que lo que estamos haciendo está bien. Como ejercicio está bueno porque uno practica la distributiva, es decir, practica la multiplicación, perdón, la suma resta de polinomios, y en este lado está haciendo la división. Bien, a ver, ventajas y desventajas de la regla de Ruffini en relación a la división tradicional. Y como dije antes, acá hacemos menos cuentas, esa es la principal ventaja, es bastante más práctica. Si estamos bien con las operaciones, es mucho más rápida que la otra, menos posibilidad de error. Bueno, parecen todas ventajas. La desventaja es obvio, ¿no? Este necesita de la condición del divisor. Si el divisor no tiene esta forma, si el divisor fuese un x cuadrado o un 5x acá, ya no podría hacer la regla de Ruffini y no me queda otra que hacer la división tradicional, que es un poco más larga, pero bueno, que se puede hacer para todas las divisiones de polinomios. Bien, el otro resultado, y que lo podemos sumar acá, importante, teorema del resto. El teorema del resto se aplica a las mismas condiciones que la regla de Ruffini, es cuando el divisor tiene esta forma, coeficiente principal y grado igual a 1, sirve solamente para esto, solamente para calcular el resto. Y dice, profe, pero si acá ya calculamos el resto y es menos 14, ¿cuál es la gracia de este teorema? Bueno, es un teorema en el cual hacemos menos operaciones todavía que esta. ¿Cómo se obtiene el resto de una división con este tipo de divisores? Lo que se hace es el dividendo, vamos a llamarle D al dividendo, se lo evalúa en el opuesto del término independiente del divisor. Es decir, el mismo número que ponemos acá, en ese número tenemos que evaluar a este polinomio. ¿Qué quería decir evaluar al polinomio? Reemplazar la x por un número, es decir, asignarle un valor a la x, y eso entonces nos va a quedar como una operación combinada que se puede resolver. Si este es el polinomio D evaluado en 2 sería reemplazar esa x y esa x por 2 y hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta. 2, que es el primer término, menos 3, acá asumimos que hay multiplicaciones, ¿no? Por, y en lugar de la x pongo el 2 de ese, al cubo, más 2 por, de nuevo, 2 al cuadrado. Es decir, reemplazo solamente la x, el exponente ahí se mantiene. ¿Y por qué por 2? Bueno, el opuesto del término independiente de la división. Es decir, el opuesto del término independiente del divisor. Es decir, cuando uno habla de calcular el resto es porque hay una división previa. Bueno, en la división me fijo el divisor y cambio por el opuesto la x. Evalúo esto. Hago la cuenta. 2 menos. Acá un error común es hacer 3 por 2 y después elevo al cubo. Recuerden que la potenciación está primero. Entonces bajo el 3
y resuelvo la potencia. 2 al cubo 8, más, bajo el 2, 2 al cuadrado 4, 2 menos 24, más 2 por 4, 8. Y bueno, acá 2 y 8, 10. 10 menos 24, menos 14. Y se obtiene el resto de la división. Este teorema es bastante útil más adelante, cuando vemos temas como factoreo, cuando queremos saber rápidamente si una división es exacta o no. ¿Qué quiere decir que una división sea exacta? Una división es exacta cuando el resto da 0. Bueno, las divisiones exactas son bastante interesantes, muy importantes a la hora de factorear, que es un tema que sigue más adelante. Y el teorema del resto nos permite saber el resto rápido, sin tener que hacer la división, solamente con cuentas. Y obviamente, ¿no?, el teorema del resto no nos da el cociente, es decir, no nos sirve para hacer división esta. Nos sirve solamente para encontrar el resto de la misma. De nuevo, ¿no?, estarán los que dicen, profe, pero si ya está, con esto, primero que me resultó más rápido esto que estar haciendo todas esas cuentas, y segundo que además del resto obtuve el cociente. En este ejemplo es cierto, es cierto. Ahora, si uno pone un ejemplo, voy a hacer un tanto exagerado. Ejemplo 4. Supongamos que quiero hacer x a la octava menos 2x a la cuarta menos 1 dividido, no sé, x más 3. Y te digo, bueno, a ver, calculame rápido el resto de esto. Si haces la regla de Ruffini, recordá que acá arriba tenés que completarlo, es decir, tenés que poner x a la octava, x a la séptima, x a la sexta. Es decir, son bastantes números y después multiplicar, sumar, multiplicar, todo, incluidos los ceros. Llegás al resto, llegás al cociente también, pero tal vez es largo. Si uno dice, bueno, a ver, con el teorema del resto, ¿cómo sería? Y bueno, simplemente cambio estas x por el opuesto, por menos 3. Entonces quedaría menos 3 a la octava, menos 2 por menos 3 a la cuarta, menos 1. Es una operación de 3 términos. 3 a la octava, bueno, tenemos calculadora de última, eso no es problema. Pero tenemos mucho menos cuentas que en la regla de Ruffini. Y obtenemos rápidamente el resto de la división. ¿Sirve esto para verificar? Sirve para verificar el resto. Nos sirve mucho más cuando vemos factoreo, que es el tema que sigue, donde las divisiones exactas son importantes. Pero es interesante conocerlo. La regla de Ruffini, entonces, lo que vimos hoy, una regla práctica para hacer divisiones, una condición previa en el divisor de la división que quiero realizar, y las ventajas y desventajas con la división tradicional. Bueno, eso es todo.